Gracias. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por su puntualidad. Generalmente damos unos minutos para que todos los participantes pues, que se encuentran eh, en estos momentos en sus sitios de trabajo, etcétera, pues puedan organizar sus tiempos, gestionar su espacio y arrancar como tal estos primeros minutos de explicación en qué vamos hasta este momento en el diplomado y posteriormente damos paso a nuestro invitado el día de hoy que estará a cargo de la sesión del doctor Jorge Restrepo. Esta en realidad es la sesión sincrónica número 2, la inicial fue la que tuvimos el jueves pasado de apertura y en esta pues la contemplamos ya como esa sesión con experta. Déjenme yo paso aquí, que vamos a ver en estos 10 minuticos, 15 minuticos, un recuento de qué pasó la semana pasada desde que se dio la apertura como tal al diplomado. Vamos a revisar en qué consistía esa familiarización en la plataforma. Posteriormente vamos a hablar del microciclo 1, el cual se abrió anoche y durará hasta el 28 de marzo. Vamos a resolver si existe alguna duda con respecto a la navegación por la plataforma. Sé que algunos de ustedes tuvieron dificultades con las credenciales de ingreso y Jessica, que es la persona que nos está colaborando desde la universidad, pues ha estado muy atenta en resolver esas dudas particulares con respecto al ingreso a la plataforma. Luego voy a dar paso a la sesión con el experto, el doctor Jorge Restrepo, y tendremos un espacio de preguntas o comentarios hacia el final como tal de la sesión del día de hoy. Entonces, esta semana que acaba de pasar, trabajamos la familiarización en la plataforma y a qué correspondía esa familiarización. El primer objetivo que nosotros teníamos con esta semana era que ustedes pudieran corroborar su ingreso a Virtual Sabana sin ninguna dificultad y aquellos que presentaron, pues nuevamente está Jessica pues, colaborándonos y también están diferentes canales. Al final de la presentación encontrarán mi correo electrónico y mi celular. Está el grupo también de WhatsApp que ha servido de apoyo precisamente para conocer más de cerca y en la inmediatez de un mensaje sus diferentes dificultades. Lo segundo era que pudieran revisar el curso y la estructura. Encontrarán o encuentran allí un itinerario de cada uno de los temas que se van a abordar en los diferentes microciclos, que conocieran los diferentes canales de ayuda o de comunicación, principalmente a través de la coordinación y de la tutoría. La mayoría de ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer sus tutores, ya sea a través de la sesión pasada del jueves pasado, donde algunos de ellos estaban presentes y pudieron encender sus cámaras y presentarse. Y también hay otros tutores que ya empezaron a interactuar con ustedes en ese espacio del foro de presentación. Los invitamos a la edición de la foto y el perfil, porque es pues la forma en la que nosotros nos podemos acercar un poquito más a ustedes desde este tipo de educación virtual y es mucho más fácil el reconocimiento pues de cada uno de los participantes si tenemos la foto de sus perfiles. También el objetivo era que pudieran navegar por el curso para habituarse a la plataforma. Generalmente vamos a tener, como yo les enviaba en el mensaje de ayer, un recurso digital, un recurso de aprendizaje como tal. En algunos microciclos vamos a tener más de un recurso. Siempre van a encontrar algunas lecturas adicionales como refuerzo de cada uno de los microciclos, la guía de aprendizaje, una rutina de pensamiento que con el paso del diplomado vamos a comprender el porqué de estas rutinas de pensamiento. En algunas ocasiones vamos a tener unos test de avance en 3 microciclos específicamente, unos cuestionarios con preguntas sencillas con relación a lo que se va a ver o a lo que ya se ha visto en cada uno de los microciclos. También van a encontrar un foro de inquietudes. El objetivo de este foro es pues que nos puedan contar si tienen alguna dificultad en particular o que no encuentran algún recurso o que no está disponible para ustedes y así pues nosotros poder gestionar la solución. También este es un espacio de discusión académica. Ayer leía una de las preguntas
que lanzaba una de sus compañeras, no recuerdo el nombre, muy interesante acerca de andragogía versus pedagogía. Y si ella me está escuchando, pues que sea hoy este el espacio con el experto de preguntar y tal vez resolver esas dudas. Si no se da la oportunidad, sus tutores o también desde mi función como coordinación académica estaré movilizando y tratando de responderles esas diferentes preguntas. También pueden generarse como un espacio de discusión académica entre ustedes mismos, entre los diferentes grupos. Que tuvieran en cuenta el cronograma y las actividades programadas para cada uno de los microciclos y los ciclos, que ya vamos a ver una imagen que de pronto nos pueda aclarar un poquito más. El diplomado se compone de microciclos, son 10 microciclos en total y 3 ciclos grandes. El primero se compone de los primeros 4 microlecciones o microciclos, el segundo ciclo va del microciclo 5 al séptimo y el último microciclo sería el último ciclo, el ciclo número 3 sería los microciclos 8, 9 y 10 que pudieran identificar su grupo y su tutor y el objetivo es que cada tutor se presente y pues que sea como el inicio de este espacio de compartir y conocerlos un poquito más para conocer sus perfiles y que pues también se puedan generar aquí diferentes redes y nexos desde la educación media. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el módulo de inducción. Eh, ah, Se me cruzaron ahí las fechas, digamos que el módulo de inducción va o iba desde el 16 de marzo hasta el 21 de marzo y el objetivo era precisamente todo lo que les acabo de contar en la diapositiva pasada. Hay allí también eh, bueno, van a encontrar también la presentación de los autores, de aquellas personas que nos colaboraron en realizar cada uno de los recursos de los diferentes microciclos. Algunos de ellos nos van a estar acompañando como tutores, otros como expertos a lo largo de todo el diplomado. Van a encontrar un recurso interactivo. Creo que vi una pregunta en el chat de WhatsApp que hasta cuándo estaba abierta la entrega a la actividad. Esta en particular no tiene fecha de cierre. El objetivo es que ustedes se habitúen a la plataforma, que pudieran subir, tener la oportunidad de subir una tarea y aquellas personas que presentaran alguna dificultad, pues no la compartieran para poder orientarlos y que esto no suceda a lo largo de los diferentes microciclos. Entonces, no se preocupen, la fecha queda abierta. El objetivo es que según sus tiempos no se dejen atrasar porque en cada uno de los microciclos van a tener una actividad. Si yo me dejo atrasar, pues después va a ser más difícil ponerme al día. También van a encontrar el foro de presentación. Vi que hay algunos grupos donde ya ustedes han iniciado la presentación, donde hay algunos que han compartido sus experiencias laborales y su perfil académico. Nosotros los invitamos a no abrir nuevos debates porque probablemente esa información queda perdida. Creo que vi dos temas abiertos, no se preocupen, estamos en este proceso de encontrarnos, de reconocer la plataforma. Entonces lo que voy a hacer es copiar esos mensajes porque son mensajes de presentación y para que los demás compañeros de su grupo pues los puedan identificar y puedan como continuar ese espacio de discusión, lo que hago es copiar los mensajes en los respectivos grupos. Hay, como les decía, una entrega de una actividad. ¿Qué recurso deben revisar para realizar esa actividad? Es las 10 como el decálogo de un estudiante virtual o los 10 compromisos a los que yo me podría estar comprometiendo o estoy dispuesta a comprometerme, los pueden buscar o pueden basarse en ese recurso interactivo que encuentran allí. Y en encuentros sincrónicos, pues encuentran como tal el vínculo para unirse a las sesiones de Zoom los días que tenemos las sesiones sincrónicas. Si no lo encuentran, Jessica siempre está enviándoles un recordatorio a través de correos electrónicos, también lo estamos haciendo a través de WhatsApp y 15 minutos antes de la sesión sincrónica van a recibir un mensaje a través de Virtual Sabana que les llega a sus correos, donde recordamos el inicio como tal de la sesión.
Este es el microciclo entonces que se abrió el día de ayer. La fecha es del 21 al 28 de marzo. Nuevamente, pues aquí van a encontrar la presentación del microciclo, cuáles son los resultados previstos de aprendizaje para esta lección número 1, el itinerario de aprendizaje, cuáles son aquellos contenidos que ustedes van a revisar a lo largo de todo el microciclo. Van a encontrar también este recurso digital de aprendizaje eh, y unos recursos complementarios o unas lecturas complementarias. Y van a encontrar estos otros 4 ítems que los había mencionado previamente, la guía de aprendizaje. El objetivo es pues, precisamente revisarla. Aquí nuevamente encuentran cuáles son esos resultados previstos de aprendizaje y cuáles van a ser los recursos que ustedes van a encontrar en la plataforma. Ese es el primer ítem que van a encontrar. Luego van a encontrar el de rutina de pensamiento. La rutina de pensamiento, para poder acceder a ella, deben dar clic en previsualizar el cuestionario y allí lo que van a encontrar es unas preguntas de reflexión. No se preocupen si ya las contestaron, porque precisamente es desde lo que sabemos hasta este momento, desde lo que creemos que es las diferentes preguntas que allí nos hacen hasta este momento. Si hay alguno que quisiera primero revisar los recursos, también está bien. Y esto será revisado por sus tutores, quienes van a interactuar con ustedes contestándoles algunas de esas respuestas que ustedes dieron a las preguntas. Van a encontrar entonces también el foro de inquietudes en todos los microciclos, digamos, en este ya está abierto el foro de inquietudes, y en el espacio de actividad para este microciclos solamente deben entregar la rutina de pensamiento, como pueden ver allí. Hacia la apertura del microciclo 2 vamos a abrir un nuevo ítem que se llama foro de discusión. Este es un foro que se trabaja a lo largo de 3 semanas, entonces se abre con el microciclo 2 y continúa el mismo foro a través del microciclo 3 y el microciclo 4. Y así sucesivamente tenemos un foro de discusión 2 para los microciclos 7, 5, 6 y 7 y un foro de discusión para los microciclos 8, 9 y 10. La invitación es a que revisen esas recomendaciones o indicaciones al contestar un foro, porque más allá de yo dar mis respuestas a esas preguntas que se plantean allí, es generar un espacio de discusión. Entonces, los invitamos a participar más de una vez y tal vez a veces es más efectivo mis participaciones cortas varias veces que participaciones muy largas que de pronto pues no invitan a que mis otros compañeros lean y que se generen esos espacios de discusión. Entonces, cuando lleguemos allí, les voy a ir contando en las próximas sesiones sincrónicas y a través de los diferentes mensajes de coordinación en qué vamos y qué debemos estar respondiendo en cada uno de los microciclos. En este en particular, esta semana, solo tenemos como actividad rutina de pensamiento 1. Si hay problemas en la navegación por la plataforma, si tengo muchas dificultades, tal vez no conozco Virtual Sabana o no tengo experiencia en educación virtual, bienvenidos todas sus dudas, bienvenidos todos sus comentarios, incluso con aquellas personas que así lo requieran. Me pueden enviar un mensaje y lo que podemos hacer es organizar una sesión sincrónica donde vamos paso a paso mostrando pues la respuesta a esas preguntas que puedan surgir. Lo mismo si existen dificultades con el ingreso a la plataforma, ya sea por credenciales o por otro tipo de problemas, pues que nos los hagan saber. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta o comentario? No veo manos. Jessica, te agradecería si me puedes indicar si hay alguna mano Claudia, no levantada. hay ninguna mano levantada. No, señora. Adelante. Ya tenemos una manita levantada, Gustavo Zambrano. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, Gustavo. Buenas tardes, mira, yo he tenido serios problemas para ingresar a la plataforma. He estado intentando y no me deja ingresar, ni siquiera sé en qué grupo estoy, porque ya vi que distribuyeron Yo no grupos. te estoy escuchando, no sé si
si los demás sí pueden escuchar. Sí, yo lo estoy escuchando, pero adelante, adelante que yo lo estoy escuchando. Ok, entonces les decía que yo desde que empecé el diplomado la semana pasada me pasaron las credenciales, pero no he podido ingresar a la plataforma. Los contenidos que me están mostrando no los he podido ver. He intentado varias veces ingresar y no me deja. Ingresé incluso desde aquí, desde la Clínica de la Sabana, y no me está dejando entrar al diplomado. Y ya estoy viendo que ya distribuyeron los grupos con los diferentes tutores y pues estoy francamente perdido porque Porque pues tienen problemas de sonido, porque no los Sí, no, escucho. sé. no se preocupe, no se preocupe. Una pregunta así rápida en términos Claro genéricos. que sí. ¿Su correo y contraseña son los de la clínica de la Universidad de La Sabana? Sí, señor, son los Ok, sí, el correo de ok, no, el correo de la clínica y la contraseña. de la Santa Fe, Sí. de la Santa Fe. No, de la Clínica Universidad de La Sabana. Ok, porque es que a veces en Virtual Sabana, y eso lo tendríamos que mirar mañana, hay dos formas de ingreso. El resto de sus compañeros ingresan con usuario y contraseña, pero las personas de la universidad ingresamos desde Office 365, que es el que está Es al por ese que ladito. estoy ingresando, es por, por ese ingreso, porque por el otro que usted me dice, ni siquiera me deja ingresar. Ingreso Ok, por Office y 360, cuando usted ingresa, no lo deja ingresar, es lo que me me dice está que diciendo. me dice que no estoy inscrito para ese curso Ok, y no se preocupe, no se no es preocupe. que me Entonces, preocupe, ¿Me doctor, permiten explico un por qué me minuto? preocupo. Porque no tengo sonido. no, sí, entonces lo que le estoy mencionando acá, digamos que para eso estamos en el tema asistencia técnica, es que los grupos ya están conformados, pero yo ya lo incluí a usted si ya está matriculado. Si no está, no se preocupe, yo lo incluiré posteriormente. Eh, entonces, bajo esa dinámica, hay una alternativa porque como usted pertenece a la clínica de la universidad, hay que pedirle ingreso a servicio técnico para corroborar. Si no, en el chat está mi correo, me escribe por interno y por allí yo puedo ayudarle directamente porque yo tengo propiedades editoriales, ¿de acuerdo? Sí, señor, Ok, perfecto. él ya está inscrito y ya enviamos nuevamente el ticket a Virtual Sabana para que nos puedan apoyar con el ingreso. Sí, pues la idea Listo, mía es obviamente, ok, perfecto. Muchas gracias. listo. Mira, igual digamos que como hasta ahora empezamos con el microciclo 1, la etapa 0 era de habituación. Entonces, como le digo, no se preocupe, la idea es que el tutor que tenga asignado, que en estos momentos no lo tengo a la mano, lo pueda estar acompañando. Pero en términos generales, digamos que eso es normal en este tipo de entornos, ¿de acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Y sí, porque es que ya había comunicado esa situación, me mandaron credenciales, pero no se ha podido. Yo volví a hablar con la doctora Jessica, ella me ha colaborado, ella ha sido muy diligente, pero la verdad ya me preocupa ese el tema porque llevo más de 8 días tratando de ingresar y no he podido. De todas maneras, pues muchas gracias pues por la sugerencia que me está dando. Listo, igual yo estoy mañana disponible por la mañana y por la tarde para poder estarlo acompañando. Bien, entonces me dice la doctora Claudia que tiene problemas con el computador, como no hay más preguntas y para poder continuar con la sesión, como que le estaba mencionando la doctora Claudia, corresponde al doctor Jorge Restrepo, vamos a dar paso a nuestro conferencista la noche de hoy y antes de avanzar, doctor Restrepo, ¿me escucha perfectamente? Sí, aquí estoy y les estoy escuchando. No sé si me escuchan a mí también y me ven. Perfecto, perfecto, doctor Restrepo. Yo lo escucho perfectamente. Jessica, si le podemos dar propiedades de coanfitrión para que él pueda compartir pantalla. Entonces, doctor Restrepo, muy, pero muy buenas tardes. Voy a acompañarlo pues, en esta sesión mientras la doctora Claudia vuelve a ingresar, que tiene problemas de conexión. Entonces, si me permite, doctor Restrepo, yo lo voy a presentar en esta sesión. Me excuso por no poner cámara. Entonces, el doctor Restrepo, él es médico, especialista en neurología, pero él nos indica, y es un detalle importante, que él se reconoce como profesor de neurología. Es un punto fundamental. Yo al doctor Restrepo lo conozco, nos conocemos desde hace aproximadamente unos 20 años en este campo de la educación y de la medicina.
y él siempre destaca, y como lo verán ahorita en su presentación, el motivo tiene una razón de peso. Él es el director de la maestría en educación médica y también tiene una maestría en educación para profesionales de la salud y es Fellow Famer en educación médica. Doctor Restrepo, el auditorio es todo suyo. Buenas noches. Bueno, gracias por la gentileza, Erwin. Pues ya llevamos participando en estos diplomados y es un gusto estar con ustedes. Sé que hay personas de diferentes profesiones de la salud y voy a mostrar una relación de lo que son las teorías educativas y su relación con la práctica clínica. Voy a compartir, creo que todavía no puedo compartir. Sí, señor, ya Sí. tienes permisos. Stop, sí. Compartir. Permitir que Zoom acceda a su pantalla, abrir preferencias del sistema. Me toca, creo que ahí ya. Y ahora que le hago Zoom. En la parte inferior te aparece la opción de compartir, ¿sí? Lo que pasa es que creo que necesito darle autorización aquí al computador. Me dice que cerrar y volver a abrir más tarde. Creo que ahora sí. Compartir. Sí, creo que ya. Sí, señor. Ya inició a compartir. Ya inició a compartir, mi doctor. Bueno, gracias. Como decía, pues sí, yo soy profesor de neurología, realmente ese es mi campo. También soy neurólogo clínico y sé que la mayoría de las personas que están en la audiencia también son profesores clínicos. Entonces, me voy a proponer unos objetivos en este tiempo. Yo creo que voy a hablar unos 40 minutos. Si ustedes tienen alguna inquietud, escuché lo de la andragogía y pedagogía, ese es como uno de mis temas favoritos. No voy a hablar de eso hoy, pero si de pronto hay algún momento, hay una duda, podemos ampliar sobre esa teoría de Malcolm Knowles que llevó a ese término de la andragogía, pero que está englobado en los principios de aprendizaje del adulto. Hoy me voy a proponer mostrarles unas teorías educativas que van a influir en ustedes en el diseño de las sesiones de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo relaciona? Esto es como si tratáramos, permítanme la analogía, como si tratáramos de ver la fisiopatología de un problema. Es decir, ir por detrás de la práctica pedagógica y encontrar, como digo, unas teorías que sustentan esa práctica. Voy a discutir unos factores profesorales que influyen en el desarrollo de las sesiones y es común en mis presentaciones que se genere un espacio de reflexión en ustedes para que puedan discutir, pensar, ver hacia qué es lo que han hecho y la relevancia de estos temas en la práctica docente. Entonces vamos a ver cómo nos va y cualquier duda también estoy presto para atender. Esto le dice un profesor de cirugía, William Sánchez. Lean la frase entre comillas: es insostenible un modelo de educación sin cuestionar la enseñanza asistencial del profesor basada solo en la experiencia y la pericia personal. Eso es una reflexión inicial en el que todos nos graduamos en la profesión de la salud a la que pertenecemos, algunos a una especialidad, y es conocido que al otro día somos profesores. ¿Cuál es la trayectoria académica que han desarrollado ustedes como profesores? Obviamente, al estar acá ya es un paso. Seguramente debe haber personas en la sala que tienen estudios de alto grado de titulación y eso es lo que les quiero mostrar. ¿Cuántos de ustedes tienen estudios formales en la profesión de la salud o en la especialidad en la que trabajan? Pues el 100%. Yo creo que no sé qué especialidades hay presentes, sé que hay enfermeras, fisioterapeutas, médicos,
médicos, no sé a qué especialidad pertenecen, pero es imposible que haya alguien que no tenga una formación de alto grado en la profesión de la salud, en la especialidad. Por ejemplo, no es aceptado que alguien ejerza como neurólogo sin tener pues ese título académico y eso se dio porque desde los principios de identidad se fue forjando el profesionalismo de cada quien. En cambio, ¿cuántos de ustedes tienen estudios formales en educación médica o en profesiones de la salud? No tanto, seguramente. ¿Por qué? Porque en nuestra Latinoamérica y más en Colombia todavía la construcción de una identidad de profesor no se da. Por eso el doctor Erwin tal vez hacía énfasis en que yo soy un profesor. Claro que soy neurólogo, pero en este momento de mi vida, de mi práctica, de lo que yo hago, yo soy un profesor. Bueno, en la Universidad de La Sabana tenemos un compromiso somos apasionados por la educación y es ahí donde se debe buscar que se compaginen estos estudios. Esto no es solo teoría de palabras que ya sabemos, o sea, ¿quién no sabe el problema que estoy discutiendo? Eso se sabe. Ustedes saben que varios de ustedes pueden no tener alguna formación o titulación en educación médica. Lo interesante es que en la tesis doctoral de Peter MacLeod y Von Steiner, cuando MacLeod, ellos son de la Universidad de McGill en Montreal, la tesis doctoral de MacLeod, cuando estuvo con Ronald Harden allá en Dundee, en Escocia, pues uno de sus trabajos que ustedes ven ahí enunciado en Medical Education de hace 20 años, pues plantea que los profesores clínicos rara vez reciben instrucción sobre los principios básicos de la pedagogía. Simplemente quiero decir que el problema se ha estudiado desde hace muchos años y nosotros seguimos con algunas problemáticas al respecto. Por lo tanto, combinar la profesión de la salud con la enseñanza, pues implica, como ustedes ven acá, unos estudios formales en su profesión y unos estudios formales en educación médica o profesiones de la salud. Increíble, es obvio, pero cuando ustedes miran cuántas personas con doctorado en educación para profesionales de la salud hay en Colombia, pues se cuentan con las manos, ¿sí? ¿Cuántas titulaciones de magíster? Bueno, ahorita en nuestro programa ya hemos titulado 45 personas con un título de alto grado. La Universidad Javeriana, que también tiene un programa, y la Universidad del Rosario, están empezando a titular. Ellos ya han llevado desde la especialización. Entonces es muy importante que haya una transformación desde la formación de la identidad profesoral. Y eso es un problema, y no lo voy a discutir hoy, es un problema para que se transforme realmente lo que significa ser profesor de las profesiones de la salud. ¿Qué más hay acá? Perdón. Entonces, uno de los caminos que hemos decidido en la Universidad de La Sabana, en la maestría, es empezar a mostrar algunas teorías educativas. Permítanme otra vez la analogía, es decir, llegar a la fisiopatología de la enseñanza-aprendizaje. Y hoy traigo un trío o unas 4 conceptos que quiero compartir con ustedes. Sé que seguramente, por ejemplo, la persona que ha preguntado sobre andragogía y pedagogía, seguro que conoce estas teorías. Sin embargo, si hubiera alguien en la sala que no las conociera, pues con todo gusto me voy a permitir empezar a hablar de ellas porque son fundamentales. Si un profesor, una profesora de las profesiones de la salud en el área clínica no entiende, no comprende cómo un estudiante y un profesor autorregula su propio aprendizaje, no visto desde la autorregulación universitaria, término muy
utilizado ahorita con todas estas cosas de la reforma. No, aquí vamos a hacer una acepción del término autorregulación, del famoso self-regulation, desde lo que hace un estudiante y sobre todo desde lo que hace un profesor para contribuir o incrementar el impacto en el aprendizaje. La teoría de la motivación la vamos a mostrar desde una de mis teorías favoritas, la autodeterminación humana, también tesis doctoral de Richard Ryan y Edward Deci en la Universidad de Columbia, y es muy, muy interesante. Y por último, una teoría del enganche a las actividades, en cómo uno gasta energía, como el vigor que uno tiene como residente durante una actividad. No sé si alguien me pudiera decir una especialidad en la que trabajan. ¿Qué especialidad hay? ¿Alguien que me diga, doctor Erwin o Claudia? ¿En qué especialidad hay? ¿O alguna de Si las...? quieren en el chat lo van colocando y ya lo voy indicando. Psiquiatría, por ejemplo, me están indicando, cuidado ¿Psiquiatra? crítico, neonatología, medicina familiar. Correcto. El grupo de enfermeras también supongo que hay especialistas, fisioterapeutas. Tenemos un alumno en la maestría en este momento que está haciendo un trabajo sobre biomecánica. Y bueno, estamos metidos en eso para que ustedes contribuyan a esto. Entonces, gracias por la información. Es decir, si usted es profesor de psiquiatría, debe ver una nueva teoría. Acuérdense que es una teoría. A veces yo le pregunto a los maestrandos qué es una teoría. Una teoría simplemente es un cuerpo de conocimiento que no ha sido ni aceptado ni refutado. Entonces, el conocer estos conceptos buscan que usted afine su práctica educativa. Entonces empecemos con esa primera, sin decir más, autorregulación del aprendizaje, y la pregunta clave que va a dirigir esto para que ustedes se lleven un concepto: ¿qué es un estudiante o un profesor autorregulado? Entonces, esta es una teoría clásicamente post-piagetiana, pues el gran Jean Piaget, ídolo y uno de los más grandes, en el que él afina en los niños toda esa teoría constructivista, en la que ellos empiezan a ver que hay un proceso, y fíjense que seguro que ustedes conocen esto. Barry Zimmerman en 1986 toma estos conceptos del famoso self-regulation, en el que los estudiantes son los que establecen sus propios objetivos y ellos mismos se guían su aprendizaje. Sé que ustedes están diciendo: ninguno de mis estudiantes hace eso. Nosotros agregamos: los profesores contribuyen con una tendencia conductista a que los estudiantes quieran ir queriéndoles que les hagamos todo y que les digamos todo. Fue algo que la práctica educativa generó. Es como una situación que ya no se pudo dar. Pero cuando el profesor, la profesora, entiende que uno mismo puede ir monitorizando el proceso que establece y que regula la propia cognición, y pues realmente ahí fue donde yo caí. En mi relación como neurólogo y como educador, pues vemos cómo el proceso de la neurobiología del aprendizaje está influyendo y uno tiene que saberlo. No les dije que aquí abajo hay una serie de referencias. Por ejemplo, esta es muy interesante, de la doctora Ángela Camargo, PhD en educación, profesora de nuestra maestría, que en una muy interesante revisión sistemática nos muestra las bases conceptuales de lo que es la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes y, repito, en los profesores. Entonces, cuando usted empieza a ver que hay un ciclo, y este es el esquema que tiene Anthony Artino. Este es un capítulo del libro de Jennifer Cleland, de Research in Medical Education. Miren qué interesante. Hay una fase previa que obviamente le corresponde al profesor planearla, y miren cómo usted está planteando, claro, todo lo que ustedes saben.
objetivos de aprendizaje, planeación estratégica, el análisis de la tarea que le voy a poner, pero mire cómo empiezan a meterse las creencias motivacionales, la autoeficacia. Si hay cirujanos o personas que operan en la audiencia, saben qué significa tener autoeficacia, cuáles son las expectativas que uno tiene, cuál es el interés intrínseco, ya les voy a mostrar algo sobre eso, y cómo se orienta a lograr la tarea. Luego, claro, esto corresponde a los estudiantes. Nosotros estamos actuando como profesores, pero esto también viene al estudiante durante ese proceso, durante esa sesión pedagógica, en el que el estudiante se observa a sí mismo y empieza con la famosa palabra de la metacognición, que a veces también es tan utilizada y a veces no sabemos cuál es su verdadero significado. Metacognición viene de unos propios procesos de análisis, de pensamiento sobre las tareas que se están haciendo. ¿Cómo se concentra? ¿Sí? Nosotros a veces sacamos a los estudiantes que no se concentran, les damos duro. ¿Sí? Es ahí donde uno permite analizar que uno de los problemas que tienen nuestros estudiantes es la falta de atención y concentración en las tareas, y que se la pasan haciendo una cantidad de actividades adicionales, por ejemplo en la rotación clínica, que hace que pierdan esa concentración. Y luego la fase de autorreflexión, cómo es el autojuzgamiento de ellos. Entonces, este ciclo se traslada todo, miren, todo centrado en una tarea clínica. Es decir, esto lo tiene que controlar un profesor. Ahora, ustedes están preguntando, ¿y eso qué? ¿Cómo se hace cuando yo estoy si hay internistas en la sala o las enfermeras con 20 pacientes para evolucionar? ¿Sí? ¿Y eso cómo? Entonces ahí ya viene un primer planteamiento. Si eso es imposible de hacer en sus hospitales, pues el rótulo de hospital universitario o el rótulo de hospital de práctica está ahí como dudoso y no quiero entrar en polémicas. Entonces, en resumen, ¿qué es un estudiante autorregulado? Fíjense cómo esa teoría post-piagetiana, que es retomada por Barry Zimmerman y es refinada por Anthony Artino y todo ese grupo, nos dice, y sé que ustedes están diciendo, ya lo sabía. Pues claro, cuando usted ve a ese estudiante, por eso es que ustedes a veces dicen, uy, ese estudiante es muy pilo. Mire, ese estudiante es no sé qué. Cuando logran detectar a un estudiante así, es porque ese estudiante se propone metas y logros. Y esto también genera, cuando hablemos de comunidades de práctica, esto también genera una serie de interacciones, porque yo he tenido estudiantes en la rotación de neurología, yo trabajo en el Hospital Santa Clara, aquel hospital antituberculoso, ¿sí? En el que los estudiantes no les interesa la neurología. Y es muy importante porque yo detecto que son altamente autorregulados. Ellos planean sus propias acciones de aprendizaje. Repito, sé que ustedes están diciendo, yo todavía, esos estudiantes deben venir de otro planeta. Pues yo sí los he visto, y mucho, en el que ellos utilizan estrategias específicas. Lo he visto en el salón de clase y lo he visto en las rotaciones clínicas. Y la dificultad en la interacción que establece el profesor en una comunidad de práctica es el que empieza a hacer que ellos no pierdan la autorregulación, porque esto se aprende y muchos de ustedes deben ser profesores autorregulados. Ese estudiante hace esfuerzos por mantenerse concentrado. Es ese estudiante que va a preguntar, profe, mire, doctora, es que yo no sé qué, es que no entiendo lo que es la esquizofrenia. Y a veces, repito, la interacción puede ser, ¿cómo así que usted no entiende la esquizofrenia? Y empieza a generarse un tipo de participación de los estudiantes que pueden romper con este ciclo. Y finalmente sabe lo que va a lograr. Especialmente los residentes son, obvio, personas más grandes que están claramente establecidos. Por eso a todos nos han pasado, yo estoy cumpliendo 30 años 32 años de haber estado en esas lides de ser residente en neurología, y es cuando uno dice, a pesar de todo, uno logró graduarse. Porque uno tenía la firme convicción desde la autorregulación de qué debía hacer.
Bueno, ahorita escuché que hay psiquiatras en la sala ahora que se deprimen y que nos deprimimos y que ya no aguantan. Bueno, eso es otra cosa. Pero esta teoría de la autorregulación es fundamental que la entienda el profesor. Por eso lo más importante es que ustedes atiendan qué tan autorregulados son. Y sobre todo, qué tan capaces son de analizar ese proceso que tienen sus alumnos, cómo los pueden ayudar. Entonces, esta teoría se vuelve totalmente práctica en su actividad docente del día a día. Bueno, sigamos con otra porque pues sé que tengo poco tiempo y este material pues si es nuevo para ustedes, pues lo quiero compartir. Esta segunda teoría es muy interesante porque ellos son Richard Ryan y Edward Deci, parte desde una mirada diferente de la motivación estudiantil. Sí, es que yo quiero, no, yo quiero hacer el diplomado, tengo muchas ganas, no, es que yo quiero. Bueno, está bien, ¿sí? Desde las teorías iniciales de Abraham Maslow en la motivación humana, esto nos lleva a pensar, nos lleva a unas teorías clásicas, esas las recuerdan ustedes. La motivación extrínseca clásicamente es del bachillerato. Clásicamente es del bachillerato. Recuerden que aquí no quiero decir que la motivación extrínseca es buena o mala, no es un juicio de valor. Es que dentro de ese proceso de evolución de los estudiantes en su tránsito del bachillerato a la universidad, a veces uno necesita motivación extrínseca. A veces uno encuentra estudiantes que solo se mueven por la motivación extrínseca y ahí es donde, justamente por eso lo estoy discutiendo, es donde usted dice, hey, algo está pasando. ¿Cómo así que toda esta rotación tienen que ir a evolucionar? Entonces, claro, el profesor cómodamente, ¿sí? Le entrega y le delega ese trabajo sucio a los residentes, al R4, para que les dé palo y les dé látigo y allá está el R4, haga trabajar a esa gente, ¿sí? Y todo a partir de una motivación extrínseca, todo lo que viene de afuera. En personas que ya están en una titulación, pues, por lo menos de pregrado, de posgrado. ¿Ustedes recuerdan la motivación intrínseca cuando viene? Bueno, yo no sé por qué están ustedes acá en este diplomado. Yo no sé por qué, ahorita mostraré una reflexión al respecto. Pero cuando uno entra a la universidad o cuando uno entra a la residencia, definitivamente hay unas cosas por allá adentro que lo guían hacia otras funciones cognitivas. Ya vimos una como la autorregulación y la autoeficacia, que le dicen, yo voy a pertenecer a esto y voy a desarrollar unas habilidades, así no me den recompensas. Justamente ayer han presentado unos maestrandos un trabajo muy interesante, un proyecto que va a hablar de recompensas en la práctica educativa. Entonces, cuando uno entra a la universidad, es espontáneo. La motivación extrínseca se da. A veces en el pregrado que encontramos con los de primer semestre, júntelos en un salón, 120 estudiantes, empiecen a copiar, la biofísica es esto, conceptos de ciencias básicas fundamentales, levantan la mano, ¿sí? Y otra vez conductista. Y les van diciendo lo que hay que hacer. En el examen va a salir de la página 1 a la página 30. Yo no estoy caricaturizando ni quiero generar una controversia acá. Yo simplemente estoy diciendo lo que mucha gente, ¿sí?, ha estudiado. Por ejemplo, esa, The Emerging Neuroscience of Intrinsic Motivation. Esto ha recibido muchísima literatura. Y ellos, Ryan y Deci, empiezan a analizar en su tesis doctoral que la motivación no es solo lo que uno quiere, sino que todas las personas generan unos anhelos, como por ejemplo ser gestores de su propia existencia, tener confianza y relacionarse bien. Y me disculpan si están pensando que soy muy romántico, pero es que la teoría de Ryan y Deci indica ser feliz y relacionarse con los demás, que encontramos en muchas de nuestras rotaciones. Por eso digo que la psiquiatra me podría ayudar.
¿sí? Que están deprimidos y que yo no sé qué, ¿sí? No estoy minimizando eso. Pero uno llega a una rotación clínica y tiene que ser feliz, porque si uno no es feliz, no está cumpliendo unas necesidades psicológicas básicas, que, repito, fue lo que Ryan y Deci, ahí ven abajo la referencia, empezaron a ver como motivación verdadera de un ser humano. Entonces se vuelve la teoría de la determinación en 3 dominios, y lo interesante de esto es que usted tiene un instrumento, puede encontrar un instrumento validado. Nosotros hemos trabajado, por ahí le voy a mostrar un artículo más adelante, en el que cuando usted empieza a ver a sus residentes y empieza a ver cuánta autonomía tienen, ¿sí? Es decir, cómo son capaces de experimentar y elegir y sentirse iniciadores de sus propias actividades, cuando ustedes les ven confianza y cuando ustedes ven que ese residente o ese estudiante empieza a relacionarse teniendo respeto mutuo en una rotación, usted dice, aquí estoy aplicando una teoría educativa que tiene mucho cuerpo teórico. Ahora, yo no sé cómo es su práctica educativa, usted verá cómo lleva a cabo su rotación clínica. Ahorita voy a hablar también de eso. Entonces usted termina diciendo cómo es un estudiante autodeterminado. Según Ryan y Deci, pues es aquel que da inicio a oportunidades de aprendizaje. Por eso es que ustedes a veces uno ve a estudiantes en el piso y bueno, yo no soy muy amigo de que los estudiantes vayan en vacaciones a los hospitales, ahorita hay intersemestrales, pero uno los ve en el piso como buscando pacientes, y yo quiero tener un paciente con ACV. Profe, ¿ha tenido por allá un paciente en estatus epiléptico? Cuando usted le propone los resultados previstos de aprendizaje, los famosos RPAs, ¿sí? Esos estudiantes se concentran. Usted se pregunta, ¿cuántas veces han brindado los resultados previstos de aprendizaje? Claros, concretos y precisos, que sean medibles durante la rotación clínica. Están por allá anotados en un documento que yo no sé en dónde está. Eso es un microcurrículo que depende del profesor. Usted ve cómo se está relacionando con los docentes, con todos los demás miembros de la comunidad. Es ese estudiante que también acepta la facilitación. Pero cuando es con los taches arriba, cuando es un régimen, pues yo no estoy ni a favor ni en contra de ese régimen del terror que cuentan algunos estudiantes. Es simplemente unas actuaciones docentes, ¿sí? Y vuelve aquí ese estudiante que supera la adversidad. ¿Cuántas veces han ayudado ustedes a superar la adversidad? Eso es lo que usted se está preguntando. Pero claro, como el contenido teórico es el que predomina en nuestras rotaciones y no conocemos este planteamiento, esta expresión en la práctica docente, a veces la cosa se pone difícil. Entonces vuelve lo mismo. Cuando un profesor, una profesora, ayuda y guía al estudiante a mejorar sus niveles de autodeterminación. Y qué mejor que pudiera medir el nivel de autodeterminación con las escalas que tienen muy buenas propiedades psicométricas a propósito. Escalas con análisis factoriales y Cronbach alfas muy buenos, que son instrumentos confiables para que usted monitorice el desarrollo de su rotación. Esta tercera tiene que ver, él es Wilmar Chaufeli de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, en la que esta también es una muy grande, y se las quiero mostrar de una vez. La forma como el estudiante se involucra a realizar las actividades académicas tiene que ver con 3 componentes. El vigor, es decir, aquí ven, miren la referencia, la medición del enganche al trabajo con un corto cuestionario. Ahorita está el famoso US9, el U3 Work Engagement Scale, de 9 ítems en 3 factores. Vigor, ¿cuánta energía están gastando ustedes en este momento? ¿Cuánta dedicación le van a colocar al diplomado? Bueno, ya veremos. Estamos en las primeras de cambio. ¿Y cómo vuela el tiempo del diplomado, de las actividades académicas, cuando estoy absorto en esa cosa? Entonces eso se puede medir. Aquí les muestro
el instrumento validado con una adaptación, por lo menos en México, de la doctora Hernández de la UNAM, en la que utilizó el Utrecht Work Engagement Scale, en el que el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio mostró que tiene buenas propiedades psicométricas esas tres dimensiones. ¿Cuál? El vigor, la dedicación y la absorción. Entonces, perfectamente ustedes pueden empezar a medir, a hacer mediciones de calidad, de qué tanto se enganchan sus estudiantes. Pero claro, como cuando no le contestan a uno cuál es la vía por allá, por el orificio por donde entra y sale, el par craneal no sé cuál, claro, eso que hace parte de una información de soporte y que es muy importante, es la única percepción que tiene el profesor de qué tan bueno o malo es el estudiante, a estas alturas haciendo todavía juicios de valor, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo, pueden haber surgido preguntas. De hecho, no sé, doctora Claudia, doctor Erwin, si hay tiempo para algún comentario, alguna pregunta, porque usted lo que dice es, entonces, ¿qué es lo que debe hacer un profesor en una rotación clínica? Empezar a preguntarle los conceptos teóricos al estudiante. Ahí surge el arte del pimpineo. No sé si seguramente han visto esto, es un artículo de JAMA de abril 2009, entonces no sé si alguien quisiera abrir el micrófono, es libre, si quieren no hay problema, abrir el micrófono y hacer algún comentario sobre qué es lo que pasa aquí con estas teorías. Escucho y doy O una también pausa. pueden levantar también la mano o escribir por el chat y yo estoy atenta. Catalina levantó la mano, doctor. Adelante, Catalina. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Gracias, Catalina. ¿De dónde viene? Perdone, como no conozco, ¿de dónde viene? Bogotá, Hospital Regional Zipaquirá, Ah, qué chévere. En la semana. ginecóloga. Ah, gracias. Allí en Zipaquirá. Sí, señor. Ah, gracias, chévere. Estaba yo hablando ayer con los estudiantes acerca del tiempo de las rotaciones. Ellos están rotando 15 días. Y pues apenas estamos empezando, digamos, el proceso docente con la Universidad de La Sabana. Pero pues digamos que en mis tiempos las rotaciones eran más largas y eso creaba un poquito más de conexión con el servicio y como adherencia al compromiso que los pacientes, que los estudiantes y pues la parte que está recibiendo la información tiene. Entonces, no sé usted qué opina acerca de los tiempos de rotación para que se generen todos estos procesos de los cuales usted está hablando. Sería mi Sí, pregunta. gracias, doctora. Ese es un tema que tiene que ver con la planeación curricular de las rotaciones clínicas, ¿sí? Ahorita también le voy a mostrar, ya viene a continuación, cómo son las participaciones en unas rotaciones clínicas, pero yo le quiero dar mi opinión. Ay, qué vergüenza. Ay. Laura Daniela Sasa tiene el micrófono prendido, si tiene alguna inquietud, con todo gusto. Pero para contestarle a Catalina, mire Catalina, en 15 días usted perfectamente puede planear unos resultados previstos de aprendizaje en el que usted planea unas participaciones del estudiante claramente establecidas a partir del objetivo educacional que usted traza y que sea cumplible en 15 días. Ahora, si su plan, eso, como usted lo debe saber, Catalina, se llama microcurrículo. Es decir, el plan de actividades del profesor que va a proveer una interacción en el tema de la ginecología o de la obstetricia durante 15 días, usted planea qué es lo que se hace y qué es lo que se necesita lograr a la luz de la epidemiología de la ginecología y del perfil de egreso de un médico general y bueno, no le quiero meter el proceso de la reforma, para que un médico general, en opinión de los profesores de ginecología, tengan una formación
óptima en tales, tales, tales y tales y tales situaciones o condiciones de salud. Es obvio entonces, doctora Catalina, que usted no podrá abarcar todos los objetivos educacionales que atañen a la ginecología, ¿sí? Entonces usted tendrá que elegir qué es lo que van a ir a hacer allá a la rotación en el Hospital Regional de Zipaquirá. Entonces, usted, si quiere participar en ese proceso docente y lo ve lógico y razonable, pues usted planeará unas actividades de rotación, repito, con unos resultados que sean evaluables en 15 días. Si eso no es posible a la luz de lo que usted tiene en la mente, de lo que se le debe enseñar a un estudiante en 15 días, pues usted puede tomar la decisión de no participar. ¿Qué le quiero resumir? Si a mí me mandan un estudiante 15 días a Santa Clara, ahorita, después de 30 años de práctica pedagógica y neurológica, en este año yo le digo, ningún problema, mándemelo. ¿Por qué? Porque yo ya refiné esas actuaciones que yo tengo que hacer para lograr que yo pueda hacer una intervención, que ellos puedan, si es en enseñanza clínica, ver los pacientes y hacer la actividad, la metodología pedagógica que se requiera y que luego usted pueda evaluar si se consiguió ese resultado. No sé si estoy siendo claro, doctora Catalina, pero es un proceso muy interesante donde usted en esos 15 días, desde el primer día, usted ya dice, es que estoy seguro que todas las personas presentes en la sala tienen un bagaje pedagógico para ser capaz de ver si un paciente, si un estudiante se autorregula bien frente a los pacientes. Y usted tiene que estar ahí ayudándole. Y ustedes, todos los presentes, saben que el modelo pedagógico establecido en nuestros hospitales clínicos tienen serias falencias por ese relacionamiento docencia-servicio, pero no me quiero meter en ese cuento porque eso ya es desde lo macrocurricular y si sigo, de pronto no me vuelven a invitar al diplomado. Entonces, le dejo esa inquietud, doctora Catalina, porque su problema es generalizado. Hay un problema en las universidades para buscar sitios de práctica, etcétera, etcétera. No sé si quiere una réplica, doctora Catalina. Doc, tenemos Muchas gracias, doctor. Bien, bien. Tenemos 3 manos levantadas también, Doc, y un comentario. Voy a dar lectura al comentario y luego damos el espacio para las otras participantes. Correcto. La doctora María José Maldonado en el chat escribe, de acuerdo, doctor Restrepo, la rotación basada en unos resultados previstos de aprendizaje más allá del tiempo de duración. Y gracias, no sabía que la doctora María José está presente. Justamente, pues, la doctora tiene un papel importantísimo en la planeación de rotaciones clínicas y doctora Catalina, no es que, bueno, yo no tengo que ver con el trabajo de la doctora María José, pero no quiero justificar si hay alguna razón universitaria para que solo vayan 15 días. Yo lo que estoy diciendo es que si así es, uno como profesor perfectamente puede planear una rotación y yo hace muchos años, doctora Catalina, dejé de protesté, dije yo necesito 100 años para la rotación de neurología y el impacto del aprendizaje era nulo. Eso a los 15 días, por lo que les voy a mostrar, eso a los 15 días la participación es totalmente periférica. Y gracias, doctora María José, pero creo que voy a tener que seguir, doctora Claudia, porque hoy no los voy a tener aquí hasta las 100 de las noches. Entonces, si hay una más. Sí, está Sandra Viviana. Por favor, Sandra. Adelante, Sandra. Doctor, buenas noches. Gracias, yo soy Sandra. enfermera. Gracias. Para mí, digamos que es un aprendizaje absolutamente nuevo y todo lo que hemos revisado el día de hoy para mí Gracias.
eh, muy, muy novedoso y me llama mucho la atención la teoría del enganche estudiantil. Sí, sí. Entonces, mira que sí quisiera saber cuál es el momento de pronto ideal para medir el enganche estudiantil, ¿no? O con el objetivo de pronto de mirar proactivamente cómo lograr que el estudiante que se va, así sea de un mes o de 6 meses de rotación en determinado servicio, haya Sí. logrado esa energía y la dedicación y pues todo lo que implica esta teoría que nos acaba de explicar. Ay, gracias, Sandra Viviana. Dicen que cuando uno logra enganchar al menos a una persona a la conferencia, se salvó. Entonces, pues, usted ya me ha salvado. Gracias, Sandra Viviana. Usted puede llevar dos guías, dos líneas. Usted perfectamente puede usar el US 9, ahí se lo mostré. También hay una escala de la autodeterminación, la famosa escala de las necesidades psicológicas básicas, que fue validada por el grupo también mexicano de Nuevo León. ¿Sí? Entonces, usted puede hacer monitorizaciones al final de la rotación, de sus rotaciones, como una expresión de la calidad. Por eso usted no tiene que pedir permiso ni buscar, obviamente pues usted va a explicarles qué es lo que va a hacer, pero usted está haciendo una monitorización diferente de la calidad de su rotación. También le voy a mostrar ahorita cómo usted en últimas termina diciendo qué fue lo que hice en estos 15 días para agregar lo que decía la doctora Catalina. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice en esta rotación? Y está demostrado, de verdad, no me crea a mí, usted le crea a la literatura, que cuando usted tiene estudiantes enganchados y estudiantes autodeterminados, seguro que el impacto en el aprendizaje se triplicó. No sé en qué área enseña Sandra Viviana, no sé si enseña, no sé, medicamentos, administración, gestión, pero es fijo. Cuando usted logra ver que el estudiante está enganchado, así no le recite, por lo menos en mi caso, por dónde entra y por dónde sale, no sé qué. ¿Sí? El impacto es diferente, por eso le agradezco que le haya llamado la atención esa teoría, pues puede que algunos no, pero es importante que la sepa. Entonces, al final de la rotación usted puede hacer la medición o definitivamente usted puede planear un proyecto educativo. Repito que les voy a mostrar por ahí rápidamente una investigación que nosotros hicimos hace algunos años para relacionar cosas. Qué pena interrumpir, doctor. Hay 2 manos levantadas que yo invitaría a, ya anoté los nombres y Sí. Hacia el final va a haber un espacio de preguntas y comentarios precisamente, entonces si quieren, Gracias, pues porque es que me da pena no cumplir, ya me salí del plan de la sesión y el doctor Erwin me regaña. Entonces, les decía, en ustedes surgen preguntas como las que han establecido, pero lo importante, yo quiero resaltar aquí, es esto del arte del pimping, porque el pimping ha sido descrito desde los tiempos del método socrático. Es que preguntar es una de las principales acciones de la docencia. El método socrático, grandioso desde los sofistas, ¿en qué se convirtió? En una persecución y en una preguntadera y en una ofensadera, con lo cual se creó el famoso The Art of Pimping. Entonces, entre chiste y chanza, analícense cuántos pimpineadores hay en la sala, ¿sí? Cuando un profesor o profesora empieza con su preguntadera y no, y este man, y yo no sé, ¿cuántos pimpineadores hay en la sala? Ocurren esas entregas de turno. Dios mío, me estoy trasladando 32 años al hospital militar. Para la profesora psiquiatra, es que antes uno aguanta, ¿sí? Antes no nos hemos chiflado más, ¿cierto? Entonces, reproduciendo modelos que aprendimos de nuestros profesores, de esos grandes profesores de antaño, que fueron tergiversados por una siguiente generación, donde creyeron que empezarle la preguntadera a un residente que cogíamos fuera de base era la forma de motivarlo y de engancharlo a la rotación, por favor. Y entonces surge este artículo de Lori Lingard, ella también es del grupo de McGill,
donde en un estudio cualitativo, esto es muy interesante, porque, claro, cirujanos son cirujanos, ahora espero que haya algún cirujano en la sala, si conocen este artículo, ya es antiguo, es desde el 2005, Musselman y McRae eran los maestrandos de Lori Lingard. Y entonces mire lo que dicen: he tenido una experiencia negativa desde que estoy aquí, el cirujano principal estaba un poquito delicadito, y entonces se desquitó conmigo. Esto es un estudio cualitativo, esto no son mensajes de WhatsApp, ni escándalo por las redes, nada de eso. Esto es cualitativo. Él me golpeó, fue verbalmente abusivo. Fue esa interacción, me impulsó a practicar y me motivó más. ¿Sí? Supongo que la intimidación es una herramienta de aprendizaje que se da de esa manera. Pues, chéverísimo, nuestra profesora de psiquiatría debe tener un material de estudio, pero gigantesco. Estudio cualitativo en teoría fundamentada en entrevistas a residentes de cuarto año. Se aprende mejor con la pistola en la cabeza. O sea, se valida el harassment como una metodología pedagógica. Nada negativo, eso no puede pasar. Esto sucede cuando un profesor no entiende la naturaleza del aprendizaje. Entonces, por eso, ¿qué es lo que realmente debe preguntarse un profesor? Como estaba haciéndolo Catalina, como lo estaba haciendo Sandra, como estaban las personas que levantaron la mano. Es decir, dentro de esas preguntas, no sé si hay ortopedistas, sí, los huesos de la mano, sí, yo me acuerdo de ese pipí tragado 2 veces, y si uno no decía eso, mejor dicho, lo crucificaban allá en esa vaina. Y yo desde segundo semestre quería ser neurólogo, por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué tan enganchados están en la rotación? Por eso, Sandra Viviana, le repito, ya me salvó la conferencia, porque usted se quiere preguntar, usted ahora quiere ir más allá y ver que hay otras preguntas que usted puede hacerse. Claro, a través también del manejo del protocolo y, bueno, todas esas contenidos teóricos que son, repito, bajo, tampoco vamos a hablar de eso, el diseño instruccional, ¿sí? Es el información de soporte. Por eso quiero terminar con esta última teoría de las comunidades de práctica clínica. Esta ya es un poco más común, que analiza, el modelo de comunidades, analiza cómo es la participación de los residentes en las rotaciones. Entonces, no se preocupen, si estos términos son como unos por otros, es lo mismo con una forma de adherirlo a una teoría que ya les voy a mostrar. Nosotros incluso hace algunos años mostramos los fundamentos pedagógicos de lo que es una comunidad de práctica, sobre todo en la relación con la enseñanza clínica. Y se define, de acuerdo, miren esta referencia de Richard Crues y Silvia Crues e Yvonne Steiner, ellos de McGill, el grupo canadiense es muy fuerte en educación para profesionales de la salud, en los que ellos retoman la teoría sociocultural. Fíjense que la teoría constructivista post-piagetiana de Piaget, post-piagetiana, indica que la autorregulación es como uno solo. Esas son las críticas a la teoría de la autorregulación, que es un individuo. En cambio aquí se mete toda una teoría sociocultural que parte desde Vygotsky, parte desde Albert Bandura, hombres que han investigado a fondo. Termina diciendo, ¿qué es una comunidad de práctica? Lo que ustedes ya saben, una rotación clínica. Unas personas llegaron a compartir y a desarrollar unos procesos de enseñanza-aprendizaje en el que todos tienen unas metas comunes. Quieren ser cirujanos, quieren ser enfermeras, quieren ser biomecánicos del hombro en fisioterapia, y van a aprender a través de la práctica y en el tiempo. ¿Sí? Y sobre todo que se relacionan entre ellos. Tienen experiencias que comparten y por eso se le llama una teoría sociocultural. Bueno, aquí hay variantes. El grupo de la Javeriana, Francisco Olmos, ha revisado unos temas que muestran cómo se critica que realmente una rotación clínica no es una comunidad de práctica, no alcanza a tener toda la magnitud de lo que significa el término y se forma como un paisaje, no importa. Para mí una rotación clínica genera esto. En el sitio de trabajo,
en el sitio de trabajo, ustedes tienen estudiantes, permítanme lo coloquial, cuando ustedes ven unos estudiantes malos, pésimos, no hacen nada, qué vagos, no, mandaron lo peorcito de la sabana. ¿Qué es lo que pasa? Que esos estudiantes están teniendo una participación marginal. Ahora, lo interesante, Sandra Viviana, es que cuando usted detecta un estudiante marginal, se va más allá y empieza a preguntar, ¿usted por qué es marginal? Créanme que yo lo he hecho en todas las rotaciones. Cuando yo encuentro ese bagazo que no hace nada, ¿sí? Claro, usted está viendo otras características. Tiene un trastorno de personalidad, es un por ahí un sociópata involucrado, eso es otra cosa, menos mal tenemos psiquiatra en la sala. Pero en lo normal, en el 95% de las veces, ese estudiante no se involucra muchas veces porque es tan autorregulado que no le interesa, miren esa palabra, ciertos contenidos de la rotación de ginecología. Ahí, doctora Catalina, su conocimiento pedagógico la hace magistral para decirle, querido amigo, usted necesita tener unos resultados previstos de aprendizaje, le guste o no le guste esto, porque cuando usted salga a ejercer, va a dar cuenta a la sociedad de lo que usted, yo qué sé, yo siempre temblé con la ginecología, doctora Catalina, ¿sí? Usted tendrá que reconocer uno de mis traumas, doctora Catalina, las hemorragias del tercer trimestre. Una cosa así. Y eso es sí o sí. Es decir, doctora Catalina, usted está llevando a sus estudiantes marginales mínimo a una rotación periférica. Todos hemos tenido un estudiante con una participación central. Es ese estudiante comprometido que le dice, uy, doctora Catalina, es que yo quiero ser como usted, yo quiero ser ginecóloga. Y usted dice, ay, por fin uno que sirve. Por favor, todos estamos generando. ¿Cuál es la participación que ustedes están teniendo en el diplomado? Qué pena con ustedes, ¿sí? ¿Qué están haciendo en este momento con la cámara apagada? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Yo qué sé, no me interesa. Pero simplemente les quiero transmitir que hay personas en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que toman una participación marginal porque están enfocados hacia otra situación. Entonces, esto, Medicine as a Community of Practice Implications for Medical Education, Academic Medicine, una de las mejores revistas para revisar literatura y corroborar lo que yo estoy diciendo, es así como usted ensambla el conocimiento de qué es una comunidad de práctica o un paisaje de práctica para los que vienen de la Javeriana, que ven perfectamente retratado la rotación clínica. Y usted empieza a ver, ahora, esto es mucho más, más profundo, tiene otras cosas. Es decir, cómo es la trayectoria, cómo es la entrada de los estudiantes a la rotación. Yo tengo una conferencia solo de cómo se ensambla ese paisaje de práctica o esa comunidad y qué elementos hay para evaluar. Por ejemplo, en 15 días, que es tan interesante ese reto, ¿cómo monta usted una comunidad de práctica que tiene unos objetivos educacionales claros, se generan unas actividades de aprendizaje clínico a través de una metodología que utiliza el profesor y que conlleva a una evaluación final y no el tráigame la foto, no me acuerdo de esta, pregúntele al residente, colóquele 4,5. Bueno. Entonces ahí tiene esa opción. Y, Sandra Viviana, el tipo de participación que usted genera o que usted fomenta tiene que ver con el enganche estudiantil. Entonces es ahí cuando usted ya, Sandra Viviana, puede empezar a hacer relaciones. Ya no es un trabajo descriptivo en el que va a aplicar el US 9, el Utrecht Work Engagement Scale de 9 ítems. No solamente eso, sino que usted va a ver cómo se relaciona eso con el tipo de participación, etcétera, etcétera. Es decir, el campo de la investigación educativa es cero en nuestro país. Cero. Bueno, ya tenemos, eso ya cambió a, digámosle, a 1.5%.
¿Y a dónde puede llegar usted con esto? Este es un trabajo de Luis Carlos Domínguez, de su tesis doctoral, en el que él es cirujano y empieza a ver cómo el líder quirúrgico, no el cirujano, un líder quirúrgico transforma la forma como los residentes, transforma el estilo en que los residentes controlan su trabajo. Eso es lo que significa job crafting, ¿sí? Desde una perspectiva quirúrgica, ¿sí? Hace entrevistas a los cirujanos, había entrevistado a los residentes, y usted dice, oiga, ¿cómo hago yo para transformar a la gente? ¿Será que pimpineándolos los estoy transformando? Y gran cantidad de profesores están convencidos de que sí, que el único camino para motivar a estos residentes vagos, que van a ser brutos y que van a dañar a los pacientes, es pimpineándolos. Entonces hay un cuerpo de literatura muy, muy grande detrás de esto. Y que yo, pues, simplemente estoy comentando. Entonces, por eso, nuevamente, ¿hacia dónde llevamos esto? ¿Cuáles son las direcciones futuras de esta cosa, de este problema? Pues claro, ahí hace algún tiempo hicimos una medición de cómo los climas, hoy no hablé de climas, también tenemos una conferencia sobre cómo el clima influye en ese pimpineo, y bueno, vimos unas cosas interesantes. Cuando usted genera un buen clima, y hay unas definiciones, el DIRECT 35, el Dodge Residency Environment Climate Test, con 35 preguntas en 9 dominios, con un Cronbach alfa de más de 0,82, cada dominio por encima de 0,8, bueno, hay por ahí uno de 0,7, ¿sí? Validado por el grupo de Luis Carlos Domínguez y un grupo de los Países Bajos. Es cuando usted puede decidir hacer otras cosas. Usted puede hacer otras mediciones en su rotación. Ahora, usted no quiere ni le interesa, pues eso es cosa suya, ¿cierto? Y usted empieza a transformar su práctica docente hacia algo más que preguntarle los huesos de la mano, si es que hay ortopedistas en la sala. Esto lleva a que cambie su trayectoria académica. Ustedes ya están empezando un primer paso. Algunos tímidamente, otros con otra titulación más alta, otros que quieren escuchar nuestra postura como Universidad de La Sabana en la educación médica. ¿Cuántos quieren formarse? ¿Cuántos creen que necesitan formarse? ¿Sí? Creo que hay no sé cuántas personas en la sala. ¿Cree usted que necesita esta conferencia? Si no le sirve para nada, pues esa es una decisión de cada quien. Pero el panorama de la educación médica en Colombia y de los hospitales universitarios, desde la formación de identidad profesional, para mí está en una crisis total. Entonces, ahí usted decide qué hace. ¿Cuántas universidades ofrecen titulación? ¿Cómo es posible que un país con el desarrollo médico que tiene, que hay robots, que hay grupos que hacen trasplante, que hay solo 3 universidades ofrecen una formación para los que quieren generar una identidad como profesor? El CES, la Javeriana, el Rosario y la Sabana. ¿Cómo puede? Bueno, puede haber otros con unas titulaciones adicionales. ¿Cómo es posible eso? Eso no puede pasar. Bueno, cada quien decidirá qué es, y yo no quiero entrar en ninguna polémica. ¿Qué se puede hacer? Formar agentes de cambio. ¿Cómo se mejora el desempeño profesional del profesor? Es decir, una identidad profesoral que hace que los graduados de las profesiones de la salud cumplan su papel. Esto no es por ser gran profesor y cómo sabe y se recita las teorías educativas, como recita la fisiopatología y los factores esos de la hematológicos de la sepsis y yo no sé qué más, ¿sí? No, esto también es concreto. Esto lleva a obtener el famoso mejora en el cuidado de la salud de las comunidades. No quiero entrar en polémica, pero ahí, por ese lado, por el desempeño, especialmente en medicina general, todavía en las especialidades hay un aguante ahí. Desde la Sabana establecimos un compromiso con la formación docente. Así es, así ha sido. Queremos formar nuevos líderes educadores que cambien esos paradigmas. Que si usted se autodenomina pimpineador, a partir de la formación y de una identidad profesional, entienda cuándo, permítanme lo coloquial, cuándo se atiende al residente.
cuándo hay que atenderlo. Pero eso es el protocolo de manejo es pimpinearlos y acosarlos, yo qué sé. A partir de liderazgo, agentes de cambio, nuevas perspectivas en la práctica. Todavía encuentro unos profesores diciendo que es que lo que yo hago, lo que hace usted es como si estuviera, yo me quedé, si hay internistas en la sala, yo me quedé manejando la diabetes con euglucón. Sí, yo a veces me da pena decir, ¿sí? Euglucón, y a mí me nombran todas insulinas y yo digo, Glargina, ¿y esa vaina qué es? Y todavía los profesores pensando que pimpineando y acosando es la mejor metodología. Yo no digo que no es una metodología utilizable. Bueno, no me quiero poner latoso. Los profesores que entienden la enseñabilidad y la naturaleza del aprendizaje son los que pueden transformar su práctica educativa y el perfil de los egresados de sus universidades. Entonces, en resumen, hemos hablado de 3 teorías y de las comunidades de práctica como unos ejes conductores de una práctica docente. Esto no es solamente conceptos teóricos, esto es aplicable el día a día a su práctica docente. Finalmente, lo que hace un profesor en su práctica pedagógica es planear gestión educativa. Por eso le decía a la doctora Catalina que desde el microcurrículo usted, como digo, permítame el término, usted piensa, cranea una rotación que es viable en 15 días. Repito, si no es viable en 15 días, no participo. Yo no participo, no recibo estudiantes, yo qué sé. No quiero generar una conflictiva aquí con la doctora María José, pero esa es parte de la problemática. Un educador en el ámbito clínico, ¿qué metodologías, qué conocimiento, las mejores estrategias, qué está investigando en educación médica, cuántos protocolos han sometido? Porque más que un profesor, usted es un verdadero educador en profesiones de la salud. Y aquí pues le rindo un respeto a mis estudiantes. Por ahí he dicho que el nombre de mi paisaje de práctica allá en la rotación clínica en Santa Clara la hemos llamado la neuromanada. Entonces pues un honor a los miembros de la neuromanada y a los estudiantes de la maestría que por motivación interna y intrínseca y autodeterminación se meten a eso. Ustedes se meten a eso. Bueno, gracias. Esta es el logo de la maestría. Si no me vaya a cobrar el engrase, doctor Erwin. Y si tienen alguna otra duda u otra cosa, estoy dispuesto. Muchas gracias, doctor, por la charla el día de hoy. Sí, tenemos 2 manos levantadas todavía. Creo que está, no sé, no identifico quién es la persona que está como Yo veo a Tony Sarkis y a iPhone. Sí, entonces, adelante. Porque no te estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Qué pena. iPhone. Juan Fernando Espina, médico ginecobstetra del Hospital Regional de Samaritana, Zipaquirá. Gracias, Fernando. Disculpas porque no me he podido todavía entrar pues con los jeans y todas estas cosas, pero bueno, finalmente pues, doctor Restrepo, gracias por su charla, muy interesante. Y yo solamente tenía 2 comentarios muy pequeños de lo que yo entendí de toda su charla, que son muy sencillos. Primero, como decían en mi época, estudiante motivado, docente motivado, y uno disfruta su práctica o el conocimiento o lo que uno quiera transmitir. Y segundo, pues que uno también creo que debe estar siempre en una posición de estar aprendiendo todo el tiempo, y tanto el alumno como nosotros, los que estamos o queremos ser docentes. Muchas gracias, doctor. Gracias por su comentario, Doc. Sí, a veces también usted cruza otras variables. Profesor desmotivado, estudiante ultra desmotivado, y empiece a hacer todas las relaciones. Gracias. También está Tony, adelante.
Buenas noches, doctor Restrepo. Muchas gracias por esta conferencia que creo que, aparte de los conocimientos teóricos digamos, de fondo de la pedagogía en nuestra educación en salud, realmente es concientizadora de la actitud que debemos tener nosotros, ¿no? Yo soy médico anestesiólogo, Gracias. estoy en la clínica Chayo. Me encanta la docencia, pero sin embargo la evolución como docente o profesor, si se puede llamar así, pues porque no tengo ningún título y hasta ahora estoy dando mis primeros pasos, pero llevo ya más o menos 20 años como anestesiólogo. He aprendido algunas cosas con las que me identifico y quisiera retomar. Entiendo entonces que nuestro proceso es un proceso de acompañamiento, entendiendo que hay unas iniciativas propias de los estudiantes, que hay que acompañar, reforzar, retroalimentar, bueno, todo lo que de alguna manera debe darse a través de lo que uno diseñe para eso. He aprendido también que el pimpineo, pues nunca lo había visto con ese término, pero digamos, atacar al estudiante o hacerlo sentir mal, como lo quieran llamar, porque finalmente en el fondo eso es lo que termina pasando en, Sí. en nuestra realidad actual. Lo que logra es un efecto contraproducente. Cuando usted le restriega, perdóneme que utilice esos términos, a un residente o a un estudiante que no sabe, que no respondió, que no, lo único que hace, yo entiendo y me he dado cuenta hoy que el estudiante siente que con el regaño, si se puede decir así, ya pagó la culpa de no haber estudiado. Entonces siente que ya quedó a ¿Ya? paz y salvo y no le importa. ¿Sí? Qué interesante. Sí, entonces eso lo invita a uno como a ese ejercicio de acompañamiento, en indagar, en buscar el conocimiento e invitarlo a que estudie, porque finalmente si no estudia no aprende, y si no aprende pues no va a pasar la rotación, punto. Eso es una realidad que no se puede negociar, Sí. pero creo que es eso. Pero me interesa mucho ver que, esa parte que está objetivizada en escalas y medidas de evaluación que quitan un poco todo ese concepto subjetivo al cual hemos estado acostumbrados y que si me cayó bien le pongo buena nota y si me cayó mal entonces de malas. Así veo cómo le busco la caída y le va a ir mal. Entonces me parece que son elementos que obviamente espero poder aprender en este diplomado para poder implementarlos en nuestra práctica como docentes, alineados con lo que la institución, pues, como hospital universitario necesita. Hay Sí. algo que me llamó la atención y es ir a indagar en los estudiantes cuando usted note que el estudiante no muestra interés, más que como que recriminarle su falta de interés, indagar por qué y tratar de buscarle el estímulo para eso. Sí, si quiere le agrego ahí una, Doc. Yo Señor. cuando, acuérdese que usted con su tiempo de experiencia, mire, Doc, usted los mira, ellos entran a la sala y usted dice, este man es un marginal. Sí, llámelos así, tranquilo. Y yo lo primero que les pregunta es, ¿entonces qué, chino? Bueno, yo soy muy coloquial en el trato con ellos y le digo, entonces qué, chino, ¿usted qué quiere ser cuando se gradúe? De una vez, anestesiólogo, ortopedista, familiarista, lo que sea. Y, oye, ¿y la neurología qué, chino? Profe, ¿le puedo contestar? Okay. Ahí usted detectó a ese marginal. Y usted, bueno, hay otras cosas que, bueno, yo desde la neurología, si hay neuropediatras por ahí, empieza a notar. Usted empieza a decir, uy, este pelado tiene un trastorno del espectro autista. Y usted pimpineándolo. Lo Sí, espanta entonces, más. su práctica, déjeme agregarle, Doc, usted ya no necesita títulos ni nada de eso. Usted simplemente necesita afinar algunas cosas porque su experiencia es suficiente para empezar a observar. Si estas teorías usted las reconoce, pero tenían otro nombre. Sí, Me entiendo. parece muy bien su reflexión. Qué pena interrumpirlo, siga. No, perfecto. Era ese resumen y pues
me parece que el resultado final de todo el ejercicio que uno haga durante esta formación, que obviamente es un diplomado, obviamente si uno quisiera seguir debe ir a apostarle a algo más profundo, pero sí es poder estructurar un proceso como alineándome con lo que la doctora preguntó. Si yo tengo una rotación de un mes, de 15 días o de 2 meses, pues mire qué es lo que debe, con qué se debe llevar la persona que hace la rotación y usted qué estrategias va a hacer para que lo logre, o por lo menos que usted cumpla con el objetivo. Y desarrolle una escala, adáptela para que usted pueda medir eso objetivamente y pues ese es el informe que va a entregar y no, pues es que le fue bien porque me cayó bien y le puse buena nota. Así, Ese Doc. es Mire, como... usted perfectamente, acuérdese que esto cobra importancia cuando usted tiene un residente problema. Cuando usted De identifica acuerdo. un residente problema, cuando usted ve ese que le va a meter una tutela y le yo no sé qué, y el hombre así como difícil y desde el relacionamiento, usted lo capta así, es cuando usted le va a cambiar el discurso a la hora de evaluarlo. Cuando usted le dice, qué pena con usted, caballero, qué pena con usted, dama. Hemos observado su poca autorregulación, hemos visto su poca concentración, hemos visto su poca y su participación en la rotación con una entrada marginal y una salida inmediata en la cual usted le he observado poco compromiso y enganche a esta rotación y lo hemos objetivizado en esto y esto y esto y esto y esto. Hemos observado que su conocimiento, el otro día hablé, permítame, Doc, imagínense que yo me quedé, así como me quedé en el Euclucón, me quedé en el Alotano. ¿Sí? Hace 40 años me quedé en el Alotano. Sí, entonces usted le puede decir a ese estudiante, hemos observado que usted domina perfectamente los conocimientos de los mecanismos de acción del alotano y todos los gases, y usted le está haciendo un checklist en el cual influyó una cosa global que no es solo tráigame la nota y es juiciosito, ¿sí? O es juiciosita. Y por el otro lado, estoy hablando de alguien que puede generar conflicto y puede ser disruptivo y puede ser que ese conflicto es verdadero, tiene sus propios derechos para hacerlo, o el otro que es formalito y no y es convergente y no le va a alegar y mire, muchas veces esas personas son altamente autorreguladas y es cuando uno oye que dice, mire, yo lo que necesito es el cartón. Cuando usted escucha eso, usted debe indagar por los niveles de autorregulación. Un último comentario, Doc, permítame. Hay unos maestrandos de anestesia en la maestría que están haciendo unas mediciones interesantes. Han elegido utilizar otro tipo de medición sobre la calidad de las rotaciones de anestesia en el pregrado. Están haciendo unas descripciones sencillas con otro instrumento que validó Luis Carlos Domínguez que se llama el RotaQ, que tiene unos... Entonces, para que esté ahí alerta, que hay maestrandos de anestesia que quieren mostrar experiencias educativas en investigación. Doctor Restrepo, muchas gracias por toda su explicación. Muy amable. Gracias a todos. Sí, señor. Muchas gracias a todos. Voy a leer un comentario, Doc, que estaba de María Alejandra Villalba. Bienvenida. Respecto a la reflexión, si solo debemos limitarnos a temas teóricos, debemos enfocar a los estudiantes en la conexión con el paciente, en el autoconocimiento de su propia práctica. Y creo que esos son... Bueno, Catalina hace un comentario también acerca de diferentes escalas, escala de clima de aprendizaje, cómo medir autodeterminación, escala de enganche estudiantil versus laboral, dependiendo si es estudiante o profesor. Y hay otro comentario de Julio y Clara. Los RPA deben ser suministrados por la universidad, al igual que los instrumentos de evaluación, y para ello tanto los estudiantes como los profesores deben tener la información específica de la rotación. Bien, bien, bien. No sé si contesto, estoy viendo el comentario de María Alejandra. Si usted trabaja
justamente usted puede establecer 4 partes en el diseño instruccional de su sesión, María Alejandra, de la sesión pedagógica, obviamente si es en el área clínica o si es en el aula. Pero, digamos, lo mío es la enseñanza clínica, ahí en el pasillo a lo perro, como se dice, ¿sí? Entonces, usted tiene una información de soporte, una observación de habilidades clínicas o quirúrgicas en el caso de lo que hace. Acuérdense que esto cumple para toda profesión de la salud con sus respectivos adaptaciones. Usted tiene entonces una información de soporte, pues claro que un residente que quiere ser cirujano de mano, si permítanme seguir con lo coloquial, pues claro que tiene que recitar los huesos de la mano, eso es indudable, ¿sí? Pero asimismo, usted le va a poner tareas de aprendizaje que tienen que ver con la evaluación de los huesos de la mano. Yo qué sé, si le hace así. No sé, María Alejandra, a qué profesión de la salud pertenece, pero con esta analogía le digo, usted está observando y por eso le coloca una tarea de aprendizaje a través de una estrategia denominada pacientes reales. Ahora, los pacientes reales tienen sus inconvenientes desde el sistema de salud y desde el funcionamiento del hospital, y por eso el otro brazo, llamado simulación clínica, pues es fundamental para que usted mezcle ese conocimiento, que simplemente es un conocimiento teórico, es una habilidad práctica, y usted, como bien lo dice ahí, está viendo algunas cualidades que tiene ese estudiante o ese aprendiz en justamente lo que hemos hablado hoy, que tanta autodeterminación tiene, cuánta autonomía usted le fomenta, etcétera, etcétera, y el conocimiento de cómo va su proceso de aprendizaje. Por eso usted tiene que estar ahí, María Alejandra. Usted tiene que estar ahí preguntándole, bueno, ¿y usted cómo va, hermano? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué ha logrado? Y sería eso. Y en cuanto a los resultados previstos de aprendizaje, creo que van a tener bastante actividad en el ¿cómo es? Ciclo, microciclo, en el microciclo de gestión curricular, porque los RPA, si me permite, Julio César, pero es que es el... Julio César es el doctor García, mi doctor. Sí. Sí, no sabía, sí. No, doctor García, pues un gusto que esté ahí presente. Ahora, claro, los RPA es parte de la cuestión microcurricular y desde lo microcurricular, el profesor debe tener sus propios resultados previstos de aprendizaje que se sincronizan con las competencias a desarrollar. Por eso ahí se podría dar una diferenciación. No sé si esté de acuerdo el doctor Julio César o puede haber alguien que discrepe, pero usted trae en un programa unas competencias a desarrollar. Eso es indudable. Es decir, esa discusión de que entonces me los mandan y como no me los mandan, entonces yo qué le hago, y es que esas universidades eso nos lo mandan por allá y nos lo sueltan allá, lo cual no es alejado de la realidad, pero un profesor, un verdadero educador, traza y conoce unos resultados previstos de aprendizaje, que si riñen con el meso o el macrocurrículo, usted, para la doctora Catalina, es cuando dice, si quieren que yo participe en este proyecto educativo durante 15 días, los resultados previstos son estos y se sincronizan a la luz de las situaciones de salud. Ahora eso es, que fue lo que se promovió en la Universidad de La Sabana, que epidemiológicamente forman el perfil de los estudiantes. Entonces, adhiero a eso. Vamos a dar paso, creo, al último comentario. Tony, adelante. No, solo es una pregunta y perdónenme si la afirmación es muy escueta con respecto a los RPA. Uno podría, y es para alinearme con el conocimiento que uno podría tener. Uno antes hablaba de cuáles eran los objetivos que debía cumplir la rotación, sí, si se puede llamar así, pero acá son como los objetivos reales que se van a dar en el cumplimiento. Una cosa es digamos,
los objetivos ideales y realmente cuáles son los que se esperan que se cumplan por las características de la rotación y de la realidad y todo lo que acaba de mencionar el doctor. Sería Sí, eso, realmente, sí, y eso los definiría uno como, digamos, como regulador de la rotación. claro, claro, pero lo que pasa es que ahí viene el conocimiento que usted tiene en gestión curricular, ¿sí? Entonces, cuando hay profesores, digamos, con mucho tiempo de práctica, en el que, otra vez permítame lo coloquial, en el que especialmente profesores mayores, líderes, digamos, ¿cómo se dice? Muy respetados, el profe, ¿sí? Y los residentes le llegan a donde el profe con unos, porque los residentes están conociendo toda esta carreta, ¿sí? Ellos ya están escudriñando los programas los documentos de los programas, ¿sí? Entonces, ese profesor muy reputado, el profe, a mí no me vengan con cuentos de ahora que la universidadcita esa me viene a mandar qué es lo que yo tengo que hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero estrictamente usted tiene razón. El profesor de la rotación controla el microcurrículo. El profesor de la rotación redacta el microcurrículo. Déjeme agregarle una cosa, doctor Tony. Yo tengo una conferencia por ahí, la dictamos también con la doctora Claudia en otras instancias, que son qué son competencias y qué es competencia. Esa terminología, y usted lo dijo, yo hablo de eso en esa charla. Ahora ya no podemos decir objetivos educacionales. Ahora ya no podemos decir metas, ahora ya no podemos decir lo que nos proponemos, porque si no, allá en la sabana nos rajan y perdemos el microciclo de currículum. Tony, diga como quiera, el hecho es que usted lo que aprende o entiende es que usted tiene una intencionalidad pedagógica que se cruza con el perfil de egreso y que se cruza con las situaciones en salud que, que son las que usted sabe. ¿Quién más va a saber usted, Doc, si usted lleva 20 años con esta vaina? Usted sabe, usted ya ha visto a sus exalumnos dando anestesia allá, como tuvimos uno en la maestría, un alumno nuestro, dando anestesia por allá a un trauma craneoencefálico. Yo le decía, Felipe, usted hizo eso, hermano. A mí, cuando yo llegué al rural, yo solo tenía ketamina y a mí me daba miedo esa vaina. ¿Sí? Entonces, cuando usted sabe esos intríngulis de la práctica, es cuando, permítame la siguiente parte, cuando usted empieza a concertar con el director del programa, no sé si usted lo es, pero o si usted es director de algún programa, cuando usted empieza y usted llama al director del programa y le dice, oiga, ¿sabe qué? Necesito una reunión con usted, porque he leído, así como las cartas al editor, he leído con atención los resultados de aprendizaje propuestos por el microcurrículo enviado por su facultad y están, bueno, la decencia por delante porque el harassment pues tampoco, pero no se compaginan con la planeación curricular que tenemos en nuestra rotación de anestesia, la entendí de la clínica Shire. Entonces, espero que ya no esté en la sala la doctora María José. Entonces, usted llega y dice, es que es entre ficción y realidad, mi doctor Tony, por eso ya van tres que me van a regañar, el doctor Erwin, el doctor Julio César y la doctora María José. Entonces usted dice, cito a una reunión del Comité de Docencia Servicio con la Universidad de La Sabana y usted entra a una discusión de la cual usted es arte y parte total. Y usted puede entrar a una, repito, discrepancia a la cual llega a unos acuerdos, como la doctora Catalina. Si para la doctora Catalina, dentro de su conocimiento de gestión curricular, es imposible que se dé una rotación de 15 días,
ella está en su derecho. Y la doctora María José o quien corresponda, diré, correcto, lo entendemos. Yo también fijé una posición como profesor clínico, que yo le digo, mis condiciones, mi microcurrículo es este. Está sincronizado con el microcurrículo de su rotación. Yo en Santa Clara he tenido estudiantes Bosque, Sabana, San Martín, Utca, Nariño, 22 convenios de docencia-servicio en el Hospital Santa Clara. Entonces, eso usted lo va aprendiendo desde la gestión curricular. Es probable, como currículo es el coco con evaluación y currículo y evaluación son los cocos de la educación médica. Entonces, es probable que usted no tenga formación detallada en gestión curricular. Por eso esa microlección, ese microciclo es muy importante para discutirlo a nivel del microcurrículo. Muchas gracias, doctor. Muy formal. Bueno, muchas gracias a todos, doctor, nuevamente, agradeciéndole la compañía hoy y la sesión. Nuevamente me pasé. No, vamos bien, pero quería también cumplir los tiempos que les hemos dado a los participantes. Sí. Y están presentes el doctor Julio César, el doctor Erwin y la doctora María José. Feliz noche para todos, muchas gracias. Si hay algún comentario o duda, bienvenidos todos en los canales de comunicación y en una próxima sesión el doctor Restrepo nos estará nuevamente acompañando con otra sesión, entonces pues podremos dejar estas preguntas para luego. Muchas gracias a todos, feliz noche y no olviden diligenciar el formulario de asistencia. Gracias por la paciencia y nos veremos. Muchas gracias. Gracias para todos. Feliz noche. A todos. Muchas nuevamente. gracias.